Por aburrida o inmóvil que parezca una época, la Tierra siempre está cambiando. El estado del tiempo varía minuto a minuto. Las placas tectónicas nunca dejan de moverse. Algún volcán hace boom de vez en cuando y hasta la propia vida influye profundamente en lo que ocurre. Debido a ese movimiento constante, la Tierra rara vez permanece igual durante mucho tiempo. Por eso, retroceder apenas unos miles de años suele llevarnos a lugares muy distintos del actual. El río Mississippi, por ejemplo, solo tiene unos miles de años. Esto me hizo pensar, ¿qué pasaría si de pronto todo se detuviera como si alguien pusiera pausa? ¿Cómo sería? Para mi suerte, la madre naturaleza ya respondió esto un poco. Hace muchísimo tiempo ocurrió algo justamente así. Prácticamente todo se frenó durante muchísimo tiempo. Un tiempo desesperadamente largo. Cerca de 1.000 millones de años. Esta extraña era histórica suele llamarse los 1.000 millones aburridos. Pero para ser precisos, porque nada puede detenerse por completo, fue un intervalo prolongado en el que las placas tectónicas se mantuvieron relativamente estables. El clima entró en una especie de estancamiento y la evolución biológica casi se paralizó. Suena bastante aburrido, ¿no? Sin embargo, esta era de lentitud no fue tan monótona e incluso pudo representar una gran victoria para el futuro de la Tierra. Pero, ¿cuándo ocurrió todo esto? 1.000 millones de años no transcurren precisamente en un abrir y cerrar de ojos. Igual que su duración, los 1.000 millones aburridos quedaron muy atrás, antes del Mesozoico, el Pérmico e incluso el Cámbrico. Comenzaremos hace unos 1.800 millones de años, a mediados del Eón Proterozoico. Esto no es un periodo geológico como el Cretácico o el Jurásico, sino un enorme eón iniciado hace 2.500 millones de años. Abarcó una Tierra totalmente ajena para nosotros y extremadamente inhóspita, con una atmósfera que contenía apenas entre 1 y 2% de oxígeno, frente a cerca del 20% actual. Solo podrías disfrutarla mientras aguantaras la respiración. Además del aire mortal, esta época solía ser extremadamente cálida, aunque en ciertos momentos también fue gélida, sobre todo durante sucesos anómalos como la glaciación huroniana, una inmensa edad de hielo que hace parecer una broma cósmica a la edad de hielo actual. Fue tan severa que quizá toda la superficie del planeta quedó cubierta de hielo, océanos incluidos, lo que dio origen a la hipótesis de la Tierra bola de nieve. Digamos que sus temperaturas habrían hecho parecer tropical a la Antártida. Incluso las regiones ecuatoriales pudieron bajar de menos 45 grados centígrados, más fríos que la cima del Everest. Esta glaciación se extendió desde hace 2.500 hasta hace 2.200 millones de años y coincidió ampliamente con otro acontecimiento de León, la gran oxidación. Se cree que por primera vez la fotosíntesis microbiana elevó el oxígeno atmosférico y redujo el metano, debilitando mucho el efecto invernadero terrestre y posiblemente provocando esa glaciación. Milagrosamente, la vida resistió y aunque no era la vida prehistórica más interesante, resultó esencial para la historia terrestre y consistía principalmente en procariotas unicelulares, conocidos por fósiles reales de bacterias y cianobacterias prehistóricas. Sí, eso existe. Después de la gran oxidación, comenzaron a aparecer más cosas, entre ellas los primeros eucariotas, organismos con células cuyo núcleo está rodeado por una membrana. En esencia, todos los animales, hongos, algas marinas, plantas y muchos otros seres. Todo esto es genial, pero en realidad demuestra que antes de la desaceleración, en el planeta ocurrían cosas importantes. Después, hace 1.800 millones de años, todo se detuvo. Habían comenzado los 1.000 millones aburridos. Según los investigadores, se iniciaron justo en el límite entre los periodos geológicos orosírico y estatérico del Proterozoico. Como mencioné, se caracterizaron por una enorme reducción de la actividad tectónica, la estabilización del clima terrestre y casi la paralización evolutiva, en términos relativos. En general, todo quedó estancado hasta resultar casi doloroso, por lo que algunos llaman a esta época la más monótona de todas. Durante un lapso más de 3.000 veces mayor que la existencia humana, casi nada ocurrió ni cambió. Pero, ¿qué significa esto y cómo se vería? En mi opinión, esta época no fue tan aburrida como dicen. Para empezar, la actividad tectónica disminuyó, pero no cesó por completo. Al comienzo, quizá todavía existía un paleosupercontinente. No hablo de Pangea,
sino del continente propuesto Columbia, también llamado Nuna o Hudsonland, que medía unos 12.900 kilómetros de norte a sur y se ubicaba principalmente en el hemisferio norte. Los supercontinentes tienen algo fascinante. Si esperas lo suficiente, los verás transformarse. Aquí verías a Columbia transformarse gradualmente en el siguiente, Rodinia, antes de fragmentarse. Todo sucedió durante los 1.000 millones aburridos. Las cosas sí se movían, solo lentamente. Algunas estimaciones indican que las placas tectónicas avanzaban entre 5 y 15 veces más despacio que hoy. Caminar por este supercontinente o estos supercontinentes habría sido una experiencia alucinante. Debido al severo estancamiento, la mayoría de los paisajes terrestres durante los 1.000 millones aburridos eran relativamente llanos, uniformes y desiertos, como esa parte bastante vacía del mapa de cada videojuego, incluida solo para que el mundo se vea más grande. Sin embargo, aunque la impresión general de esta época sea la de mucho nada, las tierras no estaban vacías, las dominaba la vida, pero no en una forma en la que solemos pensar como soberana, la baba. Sí, durante los 1.000 millones aburridos, la baba estaba de moda y hacía ver a la Slime Fest de Nickelodeon como solo una fiesta lamentable. Gracias a la estabilidad y la falta de evolución biológica general, microbios y algas pudieron descontrolarse en la Tierra, ayudados por enormes tormentas de polvo que les proporcionaban nutrientes y transporte. Así se formaron extensas capas viscosas que, en esencia, pudieron cubrir grandes porciones de la superficie planetaria, especialmente alrededor de costas, ríos y fuentes de agua. Podría decirse que, desde el espacio, esta habría sido la época más colorida del planeta. Basándonos en equivalentes modernos, cabría esperar biopelículas amarillas, marrones, verdes, azules, negras y de otros colores. También variaba su profundidad, pues muchos de estos mantos probablemente formaban tapetes laminados. Con el tiempo, sus organismos morían y se añadían nuevas capas, con los muertos debajo y los vivos encima, creando estructuras mayores. Eso significa que si viajaras allí, tendrías algo con lo que jugar, una especie de plastilina prehistórica que, para variar, no intentaría comerte. Naturalmente, la baba solo puede ser interesante durante un tiempo, pero si llevas microscopio, sería otra historia. Aunque la superficie pareciera no hacer absolutamente nada, a escala microscópica se libraba una batalla de proporciones incalculables, y quizá hubiera un poco más en juego ante la posible presencia de uno de los primeros eucariotas terrestres del planeta, el líquen, que se alimentaba directamente de estos mantos viscosos. Junto con la baba interminable, también verías ocasionalmente 1 o 2 volcanes en erupción. Sería un espectáculo, no solo porque surgirían en llanuras casi vacías y viscosas, sino porque la ceniza ascendente tendría un aspecto distinto, principalmente por el cielo, que no era como el nuestro. Reconstruir el cielo de hace más de 1.000 millones de años es, por ponerlo de alguna manera, extremadamente difícil. Aún así, por el menor oxígeno y los niveles presumiblemente mayores de azufre atmosférico, algunos investigadores creen que habría sido más tenue y brumoso, quizás similar al de las ciudades futurísticas distópicas asfixiadas por el smog, con atardeceres rojos, naranjas y morados muy intensos, o tal vez como los de ciudades contaminadas actuales. Pero la auténtica sorpresa no sería el cielo ni la esterilidad de las tierras, sino los océanos y mares. Tampoco tenían nada de normales, y quizá ni siquiera parecía agua. Se cree que durante los 1.000 millones aburridos, carecían en gran medida de oxígeno disuelto y nutrientes, pero abundaban en sulfuros, así que pocas cosas podían vivir allí. Sin embargo, sabemos que algo lo consiguió y prosperó: enormes cantidades de bacterias púrpuras. Estas pequeñitas eran como los simios del planeta de los simios. Juntas eran fuertes y podían realizar la fotosíntesis de una forma distinta a como lo hacen las plantas, usando sulfuro de hidrógeno en lugar de agua. Eso les funcionaba de maravilla en los océanos antiguos, pero esta fotosíntesis alternativa producía azufre en lugar del oxígeno habitual. Así surgía lo que se denomina un océano de Canfield. Sus aguas eran euxínicas, es decir, sulfurosas y anóxicas, y además cesaba la deposición mineral de formas ricas en hierro. Sé que parece una sarta de palabras rebuscadas, pero el resultado esencial era que, en lugar de las aguas azules o a veces verdes que conocemos, durante los 1.000 millones aburridos, el agua pudo verse negra
o de un turquesa lechoso. Irónicamente, aunque esto quizá hiciera parecer más mortales a los océanos, nadar en ellos habría sido agradable y seguro. Para empezar, durante esos 1000 millones de años, el agua fue en promedio unos 4 grados centígrados más cálidos que la temperatura superficial actual, de modo que en un lugar cualquiera se sentiría como las Maldivas. Además, recuerda que al nadar en aquellos océanos serías, con gran diferencia, el mayor depredador de todo el planeta. Nada intentaría arrancarte una parte a mordiscos. El mundo sería como una piscina segura y climatizada que se extendería miles y miles de kilómetros en cualquier dirección. También existen indicios de que la salinidad quizá duplicaba la actual, por lo que flotarías con mucha facilidad y hundirte podría ser todo un desafío. Dicho esto, aunque una persona sería sin duda el organismo más grande del planeta, esas aguas no estaban vacías. Además de bacterias púrpuras, también habría baba marina. Sí, fueras donde fueras durante los 1000 millones aburridos, la baba te seguía. En el agua no se limitaba al fondo marino, sino que también llegaba a la superficie. No hablamos de océanos cubiertos hasta el último centímetro, pero en plataformas someras, costas y zonas tranquilas, probablemente encontrarías extensas capas viscosas, parecidas a las proliferaciones modernas de cianobacterias, solo que a mayor escala. Otro espectáculo común en este mundo gobernado por la baba lo ofrecerían los estromatolitos, que son estructuras interesantes que aún pueden verse en varias partes del mundo. Se forman cuando tapetes pegajosos de microbios atrapan sedimentos y crean continuamente capas nuevas sobre ellos. Tras mucho tiempo, producen montículos de microbios fosilizados. Hoy son más raros, pero entonces abundaban. También están entre las evidencias de vida más antiguas de la Tierra. Algunos datan de hace 3500 millones de años. La formación de estromatolitos durante los 1000 millones aburridos constituye uno de los vestigios duraderos más importantes de la época y nos aporta conocimientos que de otro modo serían imposibles. Así que sí, aunque durante los 1000 millones aburridos no ocurriera tanto como en épocas posteriores, quizá no fueran tan aburridos. Un mundo gobernado por la baba suena a victoria para mí. Como adelanté al principio, probablemente también fuera una victoria para el mundo, porque, aunque no hubo muchos avances evolutivos, sí se alcanzaron grandes hitos, entre ellos algunas de las primeras evidencias de reproducción sexual y la aparición de las algas rojas, un grupo importante que todavía determina los ecosistemas del planeta. Además, los eucariotas continuaron diversificándose y aparecieron algunos de los primeros organismos complejos. Así que llamar monótona a esta época quizás sería demasiado duro. Y no querrías molestar a la baba, ¿verdad? Nunca se sabe, pero en su momento, la baba la regó, así que quizá no. Pese a dominar casi toda la superficie, el rey baba acabó cediendo el trono. Hace unos 800 millones de años, terminaron los 1000 millones aburridos, y los paisajes volvieron a cambiar. Igual que en su inicio, el final de esta historia no fue precisamente espectacular. Ninguna gran extinción, asteroide gigante o erupción volcánica masiva le hizo un cambio de imagen a la Tierra. Una de las principales hipótesis sobre lo que reactivó los engranajes señala la lenta fragmentación del supercontinente Rodinia. Esta creó numerosos mares someros y aumentó la extensión de las costas. Así, hubo más meteorización, que básicamente retiró CO2 y vertió nuevos nutrientes al agua, reavivando la fotosíntesis. Además, la separación de la masa continental fragmentó hábitats terrestres y marinos, generando nuevos ambientes y aislamiento, y elevó la tasa de especiación. Con eso, la Tierra recuperó su personalidad animada y el resto fue, bueno, historia natural. Gracias por ver este video de Zoe Extinto. Aquí hay otros que podrían interesarte.